Entonces, nosotros ya hemos analizado antes lo que es la interferencia y pues ahí va empaquetado el fenómeno de la difracción en unos fenómenos que hemos analizado en unos fenómenos que hemos analizado en los temas pasados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos analizado la interferencia, ¿cierto? Que cuando estábamos analizando, por ejemplo, las ondas estacionarias. Entonces, esto es como un recorderis para que usted vea que no es algo nuevo, sino que es una aplicación, pues, que vamos a ver. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una pared y a la pared le pegábamos una cuerda y generábamos una onda, por aquí viajaba un perfil de onda incidente, por acá se generaba una onda reflejada y al final esos dos perfiles se superponían dando como resultado una onda total, ¿cierto? Y a esa onda total nosotros decíamos, mire, vea, van a haber unos puntos en los que las dos ondas se suman dando como resultado la máxima amplitud, entonces se me forman los antinodos de desplazamiento. En otros puntos esas ondas no se me suman, sino que se me cancelan, entonces me aparecen los nodos de desplazamiento y al final el perfil estacionario o el perfil resultante que se formaba, nosotros decíamos que era como una superposición de las dos ondas que existían en ese sistema en particular y que se ocasionaban por la interferencia constructiva o a veces destructiva que aparecía en esa superposición. Entonces, por ejemplo, aquí en este sistema en general, nosotros ya abordamos la definición de interferencia constructiva y la definición de interferencia destructiva. Y también, por ejemplo, cuando estábamos hablando del sonido, cuando nosotros teníamos dos pulsos, les colocaba un videíto, ¿cierto? Con sonido en donde les mostraba cómo dos sonidos se superponían, produciendo pues como una onda de un sonido diferente o les mostraba a veces cómo dos sonidos se cancelaban y por lo tanto el pulso no existía. Entonces nosotros ya estudiamos toda esta vaina de la interferencia, pero no la hemos estudiado en el sistema que nos interesa, que es superponer no ondas de sonido o no ondas mecánicas, sino superponer ondas de luz. Entonces nosotros hemos estudiado a la luz y la hemos estudiado en la representación del rayo, en la óptica geométrica, le hemos estudiado su polarización con los coeficientes de Fresnel, pero no nos hemos colocado a analizar, por ejemplo, qué pasa cuando yo superpongo varias onditas de luz. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este nuevo capítulo. Yo voy a coger este generador de ondas, ¿cierto? Este que hay acá que me genera la onda, yo la puedo generar con una diferente frecuencia. Si le cambio la frecuencia, le cambio la longitud de onda, entonces puedo generar una onda morada, una onda en el rojo, sí o qué, una onda verdecita, una onda con una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda. Entonces, cuando yo a mi onda le asocio eso, una longitud de onda y una frecuencia, entonces se dice que mi sistema cuando tiene una sola frecuencia o una sola longitud de onda, se dice que mi sistema es un sistema monocromático, listo, de una sola frecuencia. Entonces voy a trabajar con esos sistemas. Y el fenómeno que voy a estudiar va a ser un fenómeno que consta de la superposición en el espacio y en el tiempo de las ondas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Yo tengo campos eléctricos y mis campos eléctricos tienen una amplitud inicial, ¿cierto? Una forma senoidal, una dependencia en el tiempo, si esta vaina deja escribir pues acá, una dependencia en el tiempo y una dependencia en el espacio. Aquí viene un KX, ¿cierto? Entonces, si yo cojo varios de estos campitos, entonces para eso me toca generar aquí como un sistemita en particular. Si yo cojo varios campitos, imagínense que yo tengo este experimento, listo, genero una onda electromagnética, le agrego al sistema un dispositivo, entonces los nombres que vamos a usar va a ser esto. Esto pues obviamente es el láser, este es el láser que genera la onda, ¿cierto? Esto que hay acá, que tiene dos huequitos, se llama el dispositivo.
Entonces miren que en el dispositivo yo generé dos huequitos y entonces de estos dos huequitos me salen dos onditas. Entonces estas dos onditas son las que yo voy a sumar, voy a superponer en un determinado punto para poder encontrar el resultante en este punto P en la pantalla de observación cuál fue el campo total. ¿Listo? Entonces, ¿de qué consta aquí la interferencia o esa superposición en el tiempo y en el espacio? De que voy a coger varios campos electromagnéticos, ¿cierto? Voy a coger varios campos electromagnéticos, los voy a sumar, los voy a superponer en un punto P y en ese punto P voy a estudiar entonces el resultado final. Listo. A este dispositivo uno le puede agregar varias cositas, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento él tiene dos huequitos. Entonces, ¿cómo voy a llamar los huequitos? Si yo quito mi dispositivo, entonces solamente tengo una onda electromagnética. Listo. Pero cuando yo agrego, por ejemplo, un dispositivo, entonces miren que por el dispositivo se me genera una ondita, ¿cierto? Entonces, en el dispositivo yo estaría considerando solamente una fuentecita. A pesar de que yo solo tengo un láser, lo que me decide cuántas fuentecitas tengo va a ser lo que vamos a llamar el dispositivo. Entonces, si ahora al dispositivo yo le agrego dos huequitos igualitos, igualitos, van que de cada huequito se me genera como una ondita. Entonces, para mí en realidad lo importante va a ser cuántos huequitos, rendijas u obstáculos yo coloqué aquí en este dispositivo, porque el dispositivo es el que me va a decir cuántas fuentecitas al final se me van a superponer en la pantalla de observación. ¿Listo? Entonces aquí este huequito genera una ondita, este huequito genera una ondita y como todo viene del mismo láser, entonces todo va a tener la misma frecuencia, la misma longitud de onda, la misma amplitud máxima inicial que genere el campo del láser. Entonces, en el dispositivo, a pesar de que solo tiene un láser, vamos a considerar dos fuentecitas. Listo, entonces, ¿qué va a ser lo importante de estas fuentecitas? Imagínense que este pedazo de cartulina que tengo aquí dibujado es ese pedazo que tengo aquí del dispositivo, ¿cierto? Del dispositivo solo se ve esta vista. Entonces aquí yo hago un hueco súper largo, ¿sí o qué? Y como en el dibujo, en realidad, en el sistema en general tengo dos onditas, entonces en realidad voy a hacer dos huequitos así, listo. De estos dos huequitos me van a interesar los siguientes parámetros, listo. La separación que hay entre hueco y hueco consecutivo la vamos a llamar siempre a través del parámetro A. Listo, A representa cuando yo tenga más de dos huecos, la separación que hay entre hueco y hueco consecutivo. Entonces, en este dibujo, la separación la podría medir desde la mitad hasta la mitad de los huequitos o desde el principio hasta el principio de los huequitos o desde el final hasta el final de los huequitos. Cosa que si yo quisiera colocar aquí un tercer huequito, entonces este tercer huequito estaría exactamente a la misma separación A. Siempre van a estar separados hueco y hueco consecutivo, obstáculo, obstáculo consecutivo o rendija y rendija consecutiva. Siempre van a estar separados una separación A. Listo, entonces A va a representar la separación. Y cada huequito, cada rendija o cada obstáculo tiene exactamente el mismo tamaño. Entonces, aunque no parezca ahí en el dibujo, cada obstáculo, tengo dos obstáculos, entonces este obstáculo tiene un tamaño B y este obstáculo de acá tiene el mismo tamaño B. Listo, son idénticos. Como la luz es súper viva, ella es una cosa súper bárbara, no le vamos a dar chance de nada, de que haga trampa o de que mire a ver cómo se va a comportar, nada. Vamos a dejar los huecos idénticos para que la luz atraviese ambos huecos simultáneamente y la luz exhiba las mismas características a través de cualquier abertura. ¿Listo? Entonces, para el tamaño del hueco B
y para la separación entre los huequitos A. Listo, esos van a ser nuestros parámetros súper importantísimos. Y resulta y sucede que nosotros vamos a medir en una pantalla de observación, ¿cierto? Entonces en esta pantalla de observación yo voy a colocar una pantallita, ¿cierto? Aquí no está. Imagínense que esta es la pared. En la pared voy a poner una pantalla para que en la pantalla se pueda ver un espectro. ¿Qué va a ser para nosotros un espectro? Un espectro va a ser un registro de intensidad que me va a mostrar franjas brillantes y franjas oscuras, donde voy a hacer el registro de ese registro de interferencia constructiva e interferencia destructiva. Listo. Entonces, cuando yo tengo dos fuentecitas, si yo coloco aquí la pantalla, miren lo que se observa. Listo. Se observan un conjunto de franjas brillantes, estas serían las franjas brillantes, y un conjunto de franjas oscuras en donde puedo estudiar la intensidad. La intensidad nosotros ya la conocemos, no sé si se acuerdan de la fórmula, pero la intensidad se calcula como un medio, pues esto deja escribir un medio de C epsilon sub 0 por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Este es un registro de intensidad. Entonces, esto que hay acá me está diciendo dónde la intensidad se hace máxima, que serían como estas X que hay acá, porque es donde hay más luz, ¿cierto? Entonces ahí la intensidad se hace máxima y las franjas oscuras en toda la mitad me representarían los lugares donde no hay intensidad, cero intensidad y en consecuencia habría como interferencia destructiva, ¿sí o qué? O mínimos de intensidad. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Estudiar cuando mis campos se superponen, que me dan como resultado, si una intensidad máxima o una intensidad mínima, y estudiar ese patrón de intensidad o ese espectro que se genera en la pantalla de observación. ¿Listo? Entonces, el patrón depende muchísimo, muchísimo, tanto de el color como la separación que hay entre las fuentecitas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo coloco el patrón con el color rojo, ya casi no se va a ver, pero las franjas, voy a ponerlo mejor como naranja, las franjas que se observan les cambian determinadas cosas, les cambia, miren por ejemplo, ahorita me aparecían tres, ¿cierto? Y al final me aparecían unas franjas oscuras, ya me siguen apareciendo todavía tres, pero las franjas oscuras que aparecían al final ya no me aparecen, ¿sí o qué? Entonces vean cómo cambiaron. Y estas se ven como más gorditas. Si me voy, por ejemplo, para el morado, que estoy colocando los extremos. El rojo tiene una longitud de onda muy grande y el morado tiene una longitud de onda muy pequeña. Miren otra vez cómo cambia el patrón. Casi que aparece al final, en el extremo, casi que aparece una cuarta franja brillante, ¿cierto? Y estas se hicieron como más estrechitas. Entonces, lo que queremos estudiar es, entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que me determina esa intensidad? ¿Cómo voy a determinar esa intensidad? ¿Sí o qué? Y por qué depende tanto, por ejemplo, de la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, queremos determinar esas fórmulas. Y pues existen diferentes fenómenos. Este se llama, por ejemplo, la interferencia, ¿sí o qué? Nosotros vamos a estudiar un fenómeno que se llama interferencia y difracción y legalmente no existe como muchísima, muchísima diferencia entre los dos fenómenos. De hecho, son súper parecidos. De hecho, uno implica al otro. Y ¿qué? Y la geometría del obstáculo es súper importantísima. ¿Listo? Entonces a mí me gusta mostrar este porque este es como súper parecido al que nosotros vamos a estudiar. Porque nosotros vamos a hacer esto. Este va a ser el láser, ¿cierto? El que genera la radiación electromagnética con la determinada longitud de onda. Entonces aquí el láser sale disparado. Este señorito que hay acá es el dispositivo. ¿Listo? Este es el dispositivo. Y esto que hay acá es la pantalla en donde vamos a observar. Entonces dependiendo de la geometría del dispositivo, lo que se observa en la pantalla es diferente, listo. Entonces, si yo enciendo, por ejemplo, este láser, como mi dispositivo es circular, el patrón que se observa en la pantalla es así también circular, vean tan bacano. Y se me muestran unas franjas brillantes y unas franjas oscuras, dando como resultado
esa interferencia constructiva y destructiva que queremos estudiar. Listo. Y cambia claramente el patrón dependiendo también del tamaño del obstáculo. Si yo hago el obstáculo muy grande, el patrón se hace como más pequeño. Si hago el obstáculo más pequeño, puedo ver el patrón a mayor detalle, ¿cierto? Hay una franja súper brillante en el centro y alrededor empiezan a aparecer esas franjas oscuras, que es donde me aparece la interferencia destructiva, listo. Entonces este sería como el patrón para un obstáculo así circular. También existe patrón para un obstáculo así rectangular. Entonces nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, lo que se da en esta. Vean, por ejemplo, esto era lo que más o menos yo estaba tratando como de explicarles. Imagínense que este es el pedazo de cartulina, listo. Entonces que este es el señor que tiene el tamaño B. No me importa del obstáculo qué tan largo sea el dispositivo, solamente me va a interesar su ancho, ¿listo? Y si coloco más obstáculos en mi pedazo de cartulina, puede ser que coloque uno, puede ser que coloque dos, puede ser que coloque tres. Aquí no me quedan perfectos, pero imagínense lo que son exactamente iguales, todos construidos con el mismo tamaño B, ¿listo? Y cuando ya tengo más de un obstáculo, entonces voy a colocarlos todos consecutivamente a la misma separación A. ¿Listo? Entonces, B va a representar el ancho y A va a representar la separación. ¿Listo? Estos van a ser los parámetros importantes. Ancho de los obstáculos, separación de los obstáculos. Y el otro parámetro importante que me gusta pues de este dibujito es la separación que hay entre el dispositivo y la pantalla de observación. Para nosotros eso va a ser súper importantísimo y lo vamos a denotar siempre a través de la letra D. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestros parámetros. Entonces nosotros vamos a empezar con el estudio de la difracción, ¿cierto? Esa difracción que se ocasiona gracias al tamaño o al borde de los obstáculos. Entonces en la difracción la luz no sigue en línea recta, ¿sí o no? Sino que ella sufre unos efectos a los que se les conoce como efectos de borde, ¿cierto? Y esos efectos de borde hacen que cerca a ese borde de los obstáculos la luz forme unas franjitas de colores, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estudiar esas franjitas de colores, las vamos a estudiar en un patrón de intensidad, en un espectro, y en ese espectro vamos a estudiar condiciones de interferencia constructiva y condiciones de interferencia destructiva. ¿Listo? Entonces, de la difracción me va a interesar el parámetro B. B va a representar el ancho que tiene cada obstáculo, el ancho del obstáculo. Puede que usted lo quiera llamar obstáculo, rendija, huequito, como quiera, listo, pero va a ser el ancho. De eso que yo le mostré ahorita en el pedazo de cartulina, ¿cierto? Entonces imagínense que este es mi pedazo de cartulina y que en ese pedazo de cartulina yo tengo un obstáculo. Entonces, de este obstáculo no me va a interesar el largo, no me importa el largo, solamente me va a interesar el ancho. ¿Listo? Este ancho que hay acá. Entonces, vamos a empezar el estudio colocando en mi experimento un obstáculo. ¿Listo? Entonces, el dibujo va a ser aquí en este hueco, en este hueco no, en este dispositivo, esto va a ser mi dispositivo. Y en el dispositivo voy a hacer un hueco, ¿cierto? Entonces acá voy a hacer un hueco. Con mi borrador hago un hueco de un tamaño B. Voy a hacerlo como del hueco así. Y esta vaina dejara como de un cuadrito, ¿listo? Entonces este va a ser mi tamaño B. Por acá va a pasar mi onda electromagnética, ¿listo? Entonces mejor coloquémoslo para el otro lado, acá. Y a este lado de acá, yo coloco mi láser, lo enciendo, genero una radiación electromagnética con una determinada frecuencia y con una determinada longitud de onda. Y entonces esta onda no sigue en línea recta, ¿sí o no? Sino que se quiebra, sí, sufre unos efectos de borde. Y esos efectos de borde los voy a estudiar alejada del dispositivo, muy alejada del dispositivo. Voy a estudiarlo
en una pantalla de observación. Entonces aquí en esta pantalla de observación es donde se veían esas franjas brillantes y esas franjas oscuras. ¿Listo? Entonces, otro de los parámetros importantísimos de todos estos fenómenos de intensidad que vamos a estudiar es la distancia que haya entre el dispositivo y la pantalla, y a esa distancia la voy a llamar la distancia D. ¿Listo? Entonces tengo varios parámetros. La longitud de onda, el tamaño de los obstáculos y la distancia entre el dispositivo y la pantalla de observación. Entonces ustedes ahorita observaron que en la pantalla se veían unas franjas brillantes y se veían unas franjas oscuras, ¿sí o qué? Entonces nosotros queremos estudiar esas franjas brillantes y esas franjas oscuras. Yo, como estudiar esos dibujitos es tan importante, yo voy a estarles mostrando varios dibujitos, ¿listo? Por ejemplo, ese dibujito que se formaba ya, se me formaba se me formaba de forma, ¿cómo se dice? De forma horizontal, ¿sí o qué? Entonces, yo voy a mostrarles varias simulaciones que tengo, pues porque esos dibujos son súper importantísimos, y tengo unos en donde la simulación pues se ve de forma horizontal, pero otra simulación me la muestra de forma vertical, al revés. Yo se las mostré vertical y esta se las voy a mostrar horizontal. A ver, yo veo si la puedo observar acá. Listo, acá está. Entonces, por ejemplo, la que ustedes vieron allá en la pantalla era una simulación, ¿sí o qué? De forma vertical. Ay, qué enredo, ¿cierto? Volvamos a esta. Esta que hay acá, esta simulación que les mostré al inicio, es de forma vertical, pues como si la pantalla estuviera vertical. Esta que hay acá, ¿cierto? Voy a colocar dos rendijas, por ejemplo. Voy a generar un espectro. Ay, mira, con luz de color, no sé, de azul, dos. La genero acá y la observo en una pantalla. Vean, esto es lo que yo quiero decir vertical, ¿sí o qué? Vertical quiere decir que se observa verticalmente en esta pantalla que hay acá. Esta es la pantalla vertical, ¿listo? Pero yo tengo otro simulador en donde solo se puede ver la pantalla de observación y ella se puede ver así, de forma horizontal, ¿cierto? Entonces, y aquí ya no se ve las rendijas, el láser, aquí solamente se observa lo que se ve en la pantalla. Entonces les voy a estar mostrando los dos porque el de allá solamente me deja colocar una rendija, dos rendijas. No me deja colocar tres rendijas, cuatro rendijas, cinco rendijas, muchas rendijas. Entonces este simulador es súper poderoso porque les va a permitir observar las muchas rendijas. ¿Listo? Entonces así va a ser horizontal y como les mostré allá va a ser vertical. ¿Listo? Para que se empiecen a relacionar con las dos cosas. Entonces acá está dispositivo y pantalla. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar lo que se pilló Grimaldi, ¿cierto? Grimaldi descubrió que no hay una diferencia esencial entre los fenómenos dos, de interferencia y de difracción, ¿cierto? Entonces, él dijo que simplemente para hablar de difracción, de este huequito fijo de tamaño B, hay que coger muchos rayitos, ¿listo? Sale la onda electromagnética disparada del láser. Y entonces de ese láser salen muchos rayitos de luz, y de esos muchos rayitos de luz uno coge todos esos rayitos de luz y los superpone en el punto P en el que quiere estudiar los efectos de la difracción para poder ver al final qué resultan. ¿Listo? Entonces imagínense que estos dos rayitos que acabé de dibujar, pues no son muchos, solo son dos, ¿cierto? Son el que están en 0 y el que está en B, ¿cierto? Entonces, desde 0 hasta B, yo voy a coger muchos rayitos infinitesimales. Mi dibujo se va a dañar, pero imagínense que yo cojo aquí N puentecitas infinitesimales de campito, y de todas esas cojo todos los rayitos infinitesimales que me puedan caber en este dibujito. ¿Listo? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y que esos muchísimos rayitos al final los voy a superponer aquí en este punto P. ¿Listo? Entonces, en P debo considerar o superponer todos los campitos
que cogí infinitesimalmente de este hueco de tamaño B, ¿cierto? Imagínense que todos estos huequitos que hay acá, yo los divido como en pequeños obstaculitos chiquiticos infinitesimales de tamaño de B, o mejor no de B, de X. Yo cojo ese hueco de tamaño B, lo divido en huequitos infinitesimales y cada uno de esos huequitos infinitesimales va a tener una contribución. Entonces al final yo voy a tener que sumar n campitos infinitesimales, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que sumar muchos campitos eléctricos para poder hacer la superposición de todos esos campitos en el punto B. ¿Listo? Entonces como esos campitos son súper chiquiticos, provenientes de un tamañito de X, los voy a llamar campitos infinitesimales de E. Y la suma de todos esos campitos infinitesimales me va a dar el E total. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tengo que con la suma de los de E calcular el E total. Y cuando tenga el E total, calcular la intensidad. O sea, necesito hacer matemáticamente unos artificios matemáticos para calcularme el E total y poderlo meter en esta fórmula de intensidad. 1/2 de C epsilon sub 0 por el E total al cuadrado. ¿Listo? Porque esto es lo que en la pantalla me va a decir dónde van a haber máximos y dónde van a haber mínimos de intensidad para poder localizar esas franjas brillantes y esas franjas oscuras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Otra vez voy a borrar este dibujo porque se me dañó. Entonces, yo ya sé que dentro del primero y del último vector que tengo acá, que son como vectores de campo eléctrico, tengo todos los n campos eléctricos que yo tengo que sumar. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, imagínense pues, por ejemplo, que este, no sé, que este es el primero y que este es el enésimo campo eléctrico. Pero esos dos campos eléctricos tienen una fase, están relacionados. Entonces yo voy a determinar la fase pues la fase que aquellos la relacionan, ¿cierto? Más bien. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Desde este campo eléctrico o rayo de luz voy a coger y voy a trazar hasta el siguiente campo eléctrico una línea de forma tal de que estas dos líneas atraviesen de forma perpendicular a estos dos rayitos de luz. Imagínense por aquí un rayito de luz viajando y por acá otro rayito de luz viajando. Listo. Esta línea es atravesada de forma perpendicular por esos dos rayitos de luz. Acá es perpendicular y acá es perpendicular. Este es un rayo de luz y este es otro rayo de luz. O son campos eléctricos. Listo. Entonces estos dos rayos de luz están atravesando de forma perpendicular este punto de acá y este punto de acá. No sé si se acuerdan, pero cuando los rayos atraviesan perpendicularmente algo, una línea, esa línea se conoce como un frente de onda. Entonces, esa línea que voy a puntear es lo que se conoce como un frente de onda. A los frentes de onda, los rayitos las atraviesan siempre perpendicularmente. ¿Listo? ¿Por qué quiero construir un frente de onda? Porque en los frentes de onda los campos o las ondas están en fase. Entonces, yo tengo aquí un punto y tengo aquí otro punto. Llamemos esos puntos con nombres. Imagínense que esto se llama el punto B y esto se llama el punto A. Entonces, este sería el punto A y este de acá arriba sería el punto B. Entonces, como ellos dos están parados en un mismo frente de onda, lo que pase aquí en esta emisión y lo que pase aquí en esta emisión para esas dos onditas va a ser lo mismo. Lo mismo que significan ondas, significa que las dos ondas ahí están en fase. ¿Quiénes están en fase? Esta onda electromagnética y esta onda electromagnética. ¿Desde dónde? Desde que salen del frente de onda. Entonces, desde B hasta la pantalla P, el rayo 1 está en fase con el rayo N, si no se les atraviesa nada más en el camino, listo. Entonces, desde B hasta P, la onda electromagnética está en fase con la onda electromagnética que hay desde A hasta P, listo. Pero hay un cachito súper diferente, distinto entre los dos sistemitas
que los hace desfasar. Entonces nosotros estamos interesados en calcularnos ese cachito. En la interferencia y en la difracción, ese cachito es súper importantísimo y se conoce como el desfase. ¿Listo? El desfase es este cachito que hay acá. ¿Listo? A ese desfase le vamos a dar un nombre, no, lo vamos a llamar por ejemplo a través de la letra alfa. ¿Listo? Y ese alfa lo vamos a definir en función de la longitud de onda, que es K, sí o qué, ese K se conoce como 2pi sobre lambda, entonces mejor voy a escribirlo acá abajo. K es 2pi sobre lambda, y este cachito que hay acá es la diferencia de camino geométrico que hay entre los dos rayos. ¿Listo? Imagínense que toda esta distancia grandota que hay acá se llama, no sé, pongámosle por ejemplo R1. Y supongamos que todo este recorrido geométrico que hay acá se llama R2. ¿Listo? El más grande se llama R1 y el más pequeño se llama R2. Pero como desde B hasta P se llama R2 y desde A hasta P para la luz es exactamente lo mismo porque desde A P hay fase y desde B hasta P hay fase, entonces todo este pedazo de acá también se debe llamar R2, ¿cierto? Entonces este pedacito que hay acá chiquitico es al más grande, que es R1, quitarle el más pequeño, que es R2. Entonces eso es como un delta de R, ¿cierto? Es una diferencia de caminos geométricos. Entonces a este desfase se le conoce como K delta de R, en donde este delta de R es esa diferencia de caminos geométricos. Entonces esa diferencia de caminos geométricos es muy importante en los dibujitos. Siempre es lo que los dos rayitos estén retardados, dos rayitos consecutivos, siempre se van a retardar o desfasar una cantidad delta de R. Y esa cantidad delta de R me va a permitir determinar cuánto es el desfase entre mis campos. Entonces yo voy a calcularme ese desfase entre el primero y el último campo. Listo, entre el primer y el último campo, listo. Ese sería el primero y el último campo, el que yo tengo ahí en el dibujo, porque acuérdense que legalmente dentro de esos dos campitos hay muchos campitos infinitesimales de grosor de X, listo. Entonces este delta de R yo me lo puedo calcular así, de la siguiente forma. En toda la mitad aquí de mi obstáculo B voy a colocar mi pantalla de observación. ¿Se acuerdan que les mostré unos dibujitos que tenían un sistema de referencia vertical? Aquí se veían esas franja brillante, franja oscura, franja brillante, franja oscura, franja brillante, franja oscura, ¿cierto? Entonces esas franjas brillantes y estas franjas oscuras las vamos a dibujar a partir de este eje de intensidad, ¿listo? Y en este eje de intensidad, en la pantalla de observación, yo me puedo parar en cualquier punto. Entonces yo voy a ir hasta ese punto P. Entonces con respecto a ese eje de intensidad, aquí habría como un ángulo teta, ¿cierto? Y acá afuera se me forma un triángulo rectángulo. Entonces resulta que ese triángulo rectángulo es semejante con el triángulo rectángulo que se me forma en el frente de onda, porque esta línea que hay acá atraviesa el rayo de forma perpendicular. Entonces acá arriba también se me forma un triángulo rectángulo. Entonces este triángulo rectángulo tiene como semejante este mismo ángulo alfa y este otro, alfa no, teta. Entonces este es el otro parámetro importante. Lambda, la longitud de onda, B, el tamaño del obstáculo, D, la distancia a la pantalla, y ese teta va a ser un ángulo súper importantísimo que me va a permitir localizarme en la pantalla. Supongan que en la pantalla, en el punto P donde nos paramos, es una franja brillante o es una franja oscura. Entonces ese teta me va a permitir hacer, no sé, aproximaciones o cuantificar variables matemáticas en esa franja, sea brillante o sea oscura, listo. Entonces ese ángulo teta es como un ángulo de observación, vamos a llamarlo ángulo de observación, listo.
Entonces tengo estos que son como mis parámetros importantísimos. Ay, bajemos los más, ¿cierto? Acá. Y démosles nombres. A lambda no hay que darle nombre, pues porque usted ya sabe que esa es la separación de, es que la separación no, la longitud de onda, ¿listo? Ah, no, a ver, ya lo tengo definido arriba, que es el ancho del obstáculo. Y me haría falta entonces simplemente recordar la definición de D. D es separación entre dispositivo y pantalla. Y teta es el ángulo de observación. Pues el nombre es como medio bobo, ¿cierto? Pero si observa algo, una franja brillante o una franja oscura, depende de en dónde usted se pare en la pantalla de observación. Ah, imagínese que usted estaba en esta pantalla de observación y el punto P que seleccionó fue aquí. Entonces usted hizo un recorrido geométrico hasta allá y se paró en esa franja brillante. Entonces en su pantalla de observación, véanla acá en toda la mitad, usted fue hasta allá con cierto ángulo teta. Listo, entonces ese es el ángulo teta que estamos definiendo allá. Entonces teníamos que se me forman dos triángulos semejantes con el mismo ángulo teta. El triángulo me quedó muy chiquitico, listo, pero es este angulito que hay acá y es este triangulito chiquito que se formó, que es rectángulo justo acá, ¿cierto? En el frente de onda. Entonces aquí me queda delta de R, la diferencia del camino geométrico final inicial, y desde acá hasta acá estoy dando en todo el tamaño del obstáculo. Aquí fue donde hice la división de los n campitos infinitesimales. Y por acá está el primer campito infinitesimal y por acá está el último campito infinitesimal, ¿cierto? Es más o menos el dibujo de ahí arriba. Entonces, si usted observa este triángulo grandote, en el triángulo grandote usted puede sacar el seno de teta y el seno de teta sería, este es teta, cateto que está enfrente opuesto delta de R sobre hipotenusa, hipotenusa es el que está enfrente del ángulo rectángulo, entonces sería B. Entonces con eso, en este triángulo, yo me puedo despejar mi delta de R como B seno de teta. Entonces, ese desfase que estamos llamando como K delta de R, de ese triángulo chiquitico que hay allá, me permite calcular el delta de R como A seno de teta. Entonces, este desfase yo lo puedo tener acá en función de el ángulo teta, en función, es que A seno de teta, perdón que ahí me equivoqué, y es B seno de teta. B, es que este computador está todo loco. Por el internet, me imagino. Entonces esto es B delta B seno de teta. El delta de R cogí lo reemplacé como B seno de teta, entonces ese desfase en el punto P me quedó como K, que es 2pi sobre lambda, por delta de R, que es B seno de teta. ¿Qué representaría ese alfa? Ese alfa me dice, vea, usted tiene muchos campos eléctricos, listo, muchos campos eléctricos. Entonces imagínenselo, este es el primer campo eléctrico. Y como yo tengo que hacer la superposición de todos esos campos eléctricos en el punto P, entonces a mí me enseñaron que como los vectores son libres, entonces donde termina la cabeza del vector, uno coloca la cola del siguiente vector para poderlo sumar. Entonces aquí estaría un, suma de un vector, dos vectores, tres vectores, 4 vectores, 5 vectores, 6 vectores. Imagínense en que en este dibujito al final tengo n vectorcitos. Listo. Desde acá comenzaría mi primer vector de campo eléctrico. Supongamos que este es un vector de campo eléctrico y este es el último vector de campo eléctrico. Listo. Por ejemplo, este es el un vector de campo eléctrico y este es el enésimo vector de campo eléctrico. Todos esos vectores de campo eléctrico los tengo ahí y la idea de todos esos vectores de campo eléctrico es sumarlos. Entonces, desde 1 hasta n los voy a sumar y este vector en azul que acabo de determinar es el E total que me interesa para poderlo meter en la fórmula de intensidad y poder determinar en mi problema dónde hay franjas brillantes y dónde hay franjas oscuras. ¿Listo?
Pero resulta y sucede que esos n vectores infinitesimales de campo eléctrico están desfasados, separaditos, una cantidad alfa. Entonces yo ya determiné cuánto es esa separación. Este es el primer vector de campo eléctrico y este es el último vector de campo eléctrico. Ellos están separados una cantidad alfa. Ese desfase es el desfase que yo ya me calculé matemáticamente ahí entre todos mis vectores de campo eléctrico. Todos no, el primero y el último, pero entre ese primero y ese último están metidos los todos. ¿Listo? Entonces miren que aquí se me forma como un sector circular de radios R, ¿cierto? Entonces yo voy a aprovechar como la geometría de este dibujito, de esta porción de sector esférico, y con este sector esférico me voy a hacer un cálculo matemático. ¿Listo? ¿Cuál va a ser ese cálculo matemático? Ese cálculo matemático va a ser el siguiente. Voy a aprovechar que se me forma un triángulo rectángulo, no, se me forma un triángulo isósceles, porque este lado punteado y este lado punteado tienen el mismo radio. Entonces, si en un triángulo los dos lados son iguales, el triángulo es isósceles. Y en los triángulos isósceles, esta línea punteadita cae sobre el segmento E total haciendo maravillas. Cae de forma perpendicular porque es la altura, pero la altura en los triángulos isósceles es bisectriz y mediatriz. Mediatriz quiere decir que parte el segmento E total en dos partecitas iguales. Entonces todo este pedacito que hay acá es E total medios y todo este pedacito que hay acá es E total medios. ¿Listo? Es mediatriz. Y bisectriz quiere decir que divide este angulito en dos partes iguales. Entonces, si todo se llama alfa, este señorito es alfa medios y este señorito que hay acá es alfa medios. Entonces uno busca tener en los problemas triángulos isósceles porque los isósceles tienen muchas simplificaciones respecto a sus propiedades. ¿Listo? Entonces una propiedad súper importante que dice que en los triángulos isósceles la altura es altura, mediatriz y bisectriz. ¿Listo? Voy a aprovechar eso y voy a hacer la siguiente función trigonométrica. A uno de los triángulos que se formó, a una de las mitad le voy a sacar el seno de alfa medios, ¿cierto? Entonces ese seno sería cateto opuesto, ¿cierto? No, cateto, el que estaba opuesto, entonces vamos a cogerlo en negro. Este sería mi ángulo, alfa medios. Y el que está enfrente es, opuesto es E total medios. Entonces cateto opuesto, E total medios. Medios es dividido entre 2. Y la hipotenusa, el que está enfrente del ángulo rectángulo, sería este lado que se llama R. Entonces el seno de alfa medios es E total dividido 2R. Recuerden que la meta es sumarlos, ya lo sumamos, determinar el E total, entonces estoy tratando de determinar el E total. Ahora, les dije que aquí había una trampa porque se me forma como un sector circular y ese sector circular subtiende un arco. Entonces yo voy a decir que el arco de toda la suma de esos vectores se llama A sub 0. Listo, todo el arco es constante. Una vez uno tenga el E total, ese arco va a ser constante, ¿cierto? Va desde 1 hasta n. Ese A sub 0 es, según lo que uno aprende en álgebra, la longitud de un arco es el radio por el ángulo. El radio se llama R, ¿sí o qué? Y todo el ángulo se llama alfa. Entonces yo voy a coger de acá y me voy a despejar el R. Entonces R es A sub 0, ¿sí o qué? Por alfa. Porque el E total abarca todo el arco completo, ¿sí o qué? Entonces de esta ecuación yo la voy a transformar E total y donde esté el R voy a meter A sub 0 sobre alfa. Ay no, alfa queda arriba, ¿sí o qué? Así. ¿Cierto? Por la ley de la oreja, ese alfa sube. Y de ahí me voy a despejar el E total. Entonces, E total sería igual
a 2 a sub cerito por el seno de alfa medios. Ese alfa ya lo conocemos, ¿cierto? De hecho, me lo voy a despejar de una vez de acá. Acá yo tengo alfa, pero si quiero alfa dividido entre 2, entonces alfa medios sería pi lambda de seno de teta. Eso es el argumento que va allá abajo metido. Voy a ponerlo exagerado verde. Esta cantidad en verde es la que ahorita vamos a tener que meter acá. Listo, en este alfa medios. Entonces ese total me quedó así y me quedó haciendo falta un término, ¿cierto? Porque alfa pasa a dividir aquí abajo, chaquete sobre alfa, ¿cierto? Porque vean que acá está alfa arriba y como me estoy despejándole total, alfa pasa a dividir y 2 a sub 0 pasa a multiplicar. Listo, tengo mi E total. Pero no me gusta escribirlo así de esta forma, entonces vean el trucazo que voy a hacer. Voy a coger el 2 y lo voy a mandar aquí abajo a dividir. Cosa X, si yo hago la ley de la oreja, entonces pongo todo sobre 1, el 2 vuelve y me queda arriba en el numerador. ¿Listo? Entonces voy a dejar el 2 mejor así abajo, como para que me quede seno de alfa medios sobre alfa medios. Y como alfa medios ya lo tengo definido, entonces sería como el mismo argumento el que me va a aparecer en el E total. Queríamos el E total porque el E total me permite determinar la intensidad. Entonces la intensidad es un medio de C epsilon sub 0, epsilon sub 0 por todo este campo eléctrico, pero elevado al cuadrado. Miren que acá me aparece un cuadradito. Entonces sería A sub 0 al cuadrado y en este corchetote voy a colocar todo lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es todo lo otro? Seno de alfa medios sobre alfa medios, todo al cuadrado. Entonces así me quedó más bonito porque el corchete tiene un nombre muy importantísimo que tenemos que recordar. Entonces así mi intensidad se va a transformar. Esto no me interesa porque esta intensidad simplemente es una constante, todo esto que hay adelante es una constante que me va a hacer la gráfica más grande o más chiquita. Entonces a esa constante la voy a llamar constante de intensidad inicial y sub cero. Si el ejercicio me lo da, bien, pero si el ejercicio no me lo da, voy a poder expresar todas mis cosas en función de esta constante y sub cero. ¿Listo? En el sistema internacional tiene watt sobre metro cuadrado como unidad. Y todo lo otro, si es súper importantísimo, entonces eso súper importantísimo lo voy a escribir. Aquí adentro va el seno de alfa medios, que es pi lambda b seno de teta, sobre lo mismo, sin el seno, pi lambda b seno de teta. Entonces, todo este término que hay acá lleva al parámetro B y al parámetro B le vamos a asociar los fenómenos de la difracción. Entonces, todo este término que hay acá yo lo voy a llamar la función D y esa función D la vamos a llamar la función de la difracción. Después, más adelante que empecemos a analizar los otros sistemas, usted va a ver esta función, cómo aparece, cómo empieza a aparecer. Siempre aparece, listo. Entonces se llama la función de difracción. Y entonces la meta es ver esta función de difracción, cómo empieza a modular los efectos de la interferencia. Listo, entonces esta al final va a ser mi función de intensidad. La intensidad va a estar definida por una función I sub 0 y por una función de difracción. Esta gráfica usted la puede ver así como I sobre I sub 0, ¿cierto? Entonces va que lo importante es como si esta fuera la Y, ¿cierto? Entonces como si usted tuviera un eje de Y lo que le interesa graficar es la función de difracción. Uno puede verlo así o simplemente así. Entonces, yo quiero graficar eso, mi función de difracción. Vean que es un seno, pero ese seno va elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando las funciones trigonométricas van elevadas al cuadrado, quieren decir que no van términos negativos. Entonces, por eso es que la intensidad puede solamente ir en una dirección. Entonces, lo voy a dibujar de forma horizontal, ¿cierto? De forma horizontal es mostrándolo así, ¿cierto? Y de forma vertical sería mostrándolo así, ¿cierto?
voy a poner solo un obstáculo, porque nosotros solo estamos estudiando un obstáculo. Entonces, con un obstáculo solo se alcanza a observar una franja súper brillante, porque mi pantalla está muy pegada a mi dispositivo. En cambio, en esta simulación, yo puedo jugar con la distancia entre la pantalla y el dispositivo. Si la pego mucho, se ve solo la franja brillante central, pero si la alejo del dispositivo, puedo ver otras franjitas. Entonces, a este patrón es al que nosotros estamos llamando allá en nuestra notación matemática función de difracción. Entonces, esto que estoy colocando en blanco es el eje, ¿listo? Lo voy a hacer como sobre este dibujo que hay acá. Entonces, ese es el eje en donde voy a colocar mi intensidad, ¿sí o qué? Y acá esta intensidad la puedo dejar en función de I sub 0 o la puedo normalizar a I sub 0, ¿cierto? Entonces vean que no hay valores para abajo porque no hay valores negativos de intensidad. Entonces acá hay como una montaña súper intensa, súper intensa. Acá no hay intensidad, acá hay un tris de intensidad. Acá no hay intensidad, aquí hay un tris de intensidad, acá no hay intensidad. Ay, se me fue, ¿cierto? Acá, donde hay franja oscura, bajo porque no hay intensidad. Donde hay franjita brillante, subo porque hay intensidad. En este pedazo no hay intensidad y así sucesivamente tendría que hacer ese dibujito para los dos laditos. ¿Listo? Entonces, acá arriba la intensidad es máxima. En este pedazo de acá, si usted se va al eje de intensidad, hay un tris de intensidad. En este hay un tris de intensidad y en este hay un tris de intensidad. ¿Listo? Entonces la idea es aprender a hacer este gráfico de intensidad, este gráfico de difracción. A este señor más brillante, se le llama el lóbulo central de la difracción. Es el que recolecta más intensidad. Mientras que estos señores que aparecen a los laditos son menos intensos en intensidad. Entonces a ellos se les llama los máximos laterales. Máximos porque hay mucha intensidad en ellos. Listo, entonces él es el max central, máximo central, y estos señoritos son los max laterales. Listo, los máximos laterales y se cuentan. Él es el primer lateral, él es el segundo lateral y él es el tercer lateral. Ellos son los máximos laterales de la difracción y él es el señorito máximo central de la difracción. ¿Listo? Ver el dibujo acá en el patrón es súper fácil. Entonces la idea es con esta fórmula aprender a graficarlo en nuestro dibujito, en este que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a coger la fórmula de la intensidad y en esta fórmula de la intensidad me voy a preguntar por cómo determinar los mínimos y ahorita voy a hacer trampa para calcularme los máximos. Entonces, ¿cómo me calculo los mínimos? Yo ya sé que en toda la mitad hay un máximo súper gordo de intensidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me calculo los mínimos? Los mínimos serían justo este lugar de acá en donde la intensidad se hace cero. Entonces, ¿cómo me calculo los mínimos matemáticamente con una expresión matemática? Los mínimos son los lugares donde la intensidad se hace cero. Entonces yo tengo que coger esa I y volverla a cero. Como esto es una constante, las constantes no se tocan, entonces yo puedo encontrar más bien los mínimos volviendo cero la FD. ¿Dónde la FD se hace cero? Vean este denominador. No voy a tocar este denominador y voy a simplemente coger el seno de pi lambda seno de teta y lo voy a volver cero. Y yo vuelvo el numerador cero dividido lo que sea, multiplicado por I sub 0, toda esa vuelta me va a dar 0, ¿cierto? Entonces los mínimos son cuando el seno de todo ese ángulo que se llama alfa medio, los mínimos son cuando el seno de alfa medio se vuelva 0. Ah, súper fácil. Cuando el seno se hace 0, cuando el ángulo toma valores de el seno en 0 me da 0. El seno en pi
seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Seno de 3pi, 0. Pero también pasa que si yo calculo el seno de menos 1pi, me da 0. El seno de menos 2pi me da 0. El seno de menos 3pi me da 0. Entonces yo me doy cuenta de que yo puedo coger todo esto que estoy escribiendo acá, generalizarlo como donde se me hacen 0 los senos en múltiplos de pi, pero esos múltiplos tienen que ser múltiplos enteros. Entonces este contador que voy a llamar M2 rayitas, M segunda, va a tomar valores de 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Los mínimos aparecen en 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y así sucesivamente. Pero si yo me vengo acá a este dibujo, vean que legalmente en 0 no aparece una franja oscura. Vean que en el dibujito, como los campos llegan en fase, se suman, se superponen, ahí es donde más fase hay, entonces ahí es donde más interferencia constructiva hay. Entonces en 0 no hay un mínimo, sino que me aparece es un máximo. Entonces después nos vamos a definir los máximos. ¿Listo? Entonces 0 lo tengo que excluir de mi lista. Entonces, ¿desde dónde van a empezar a aparecer mis mínimos? En 1 y menos 1. Entonces, este es el primer mínimo en 1 y este es el segundo mínimo en menos 1. Entonces, como es un mínimo, esta barriga baja, se vuelve 0 y vuelve a subir. Luego me sale otro máximo. Entonces, me salió un máximo porque aquí hay un registro de un tris de intensidad, pero vuelve y cae a 0. Entonces este sería el 2 y el siguiente sería el menos 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces por acá me salen otras barriguitas más chiquiticas en intensidad. Estos son los que en el dibujito les dije que se llamaban los laterales. ¿Listo? Los laterales son estas barriguitas menos intensas. Y este señorito es el lóbulo central, ¿cierto? O máximo central de la difracción. Máximo central y estos son los máximos laterales. Listo, entonces seguimos. Pues el 0 matemático existe, pero el 0 físico no, porque vieron que en el dibujo me sale una franja súper brillante, súper brillante. Listo, entonces por eso voy a quitar de 0 el 0, porque eso es un máximo, no un mínimo. Entonces yo aquí voy a poner mi contador verde en segunda, indicando que este contador me muestra cuándo aparecen los mínimos en 1 y en menos 1, en 2 y en menos 2, y por eso excluí el 0. Entonces arranco desde más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4. ¿Listo? Y acá en la ecuación matemática me salió una fórmula súper importantísima. Adentro el ángulo era pi lambda de seno de teta. Entonces esto quedó pi lambda de seno de teta. Y la ecuación matemática simplifica los pi y me queda que b seno de teta es igual a m segunda lambda. ¿Qué ecuación es esta? Es la ecuación que en la difracción me permite determinar los mínimos. Entonces esta ecuación es súper importantísima. Con esta ecuación en la difracción vamos a determinar siempre los mínimos de difracción. Listo, esa ecuación es súper importante. La de la intensidad, la de la función de difracción, ¿cierto? Y esta de mínimos es súper importantísima. ¿Por qué es súper importantísima? Porque si usted está haciendo acá análisis en la pantalla desde el dispositivo, entonces usted va a poder calcular ángulos, ejemplos. Entonces voy a coger este eje y lo voy a arrastrar.
hay que aprender a jugar con los dos dibujitos, ¿listo? El dibujito que les mostré de la simulación y este que es como la herramienta con la que vamos a aprender a hacer cálculos. Esta es mi pantalla. La pantalla es donde yo veo las franjas brillantes y las franjas oscuras. Esta sería franja brillante, brillante, 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 ¿cierto? Solo que es pues muy difícil traer ese patroncito y colocarlo, ¿cierto? Este que hay acá. Ah, pero uno podría tratar como de ponerlo como en el dibujito para ponerlo un tricito más bonito, ¿cierto? Bueno, tú te tienes que aprender a jugar con los dos dibujitos, pues para que esa vaina le quede ahí como más o menos decente, decente, ¿cierto? Voy a coger este dibujito y lo voy a pegar, control C, encima como para que usted se lo pueda pillar. No sé si o qué, de pronto así se hace más fácil. Así, listo. Estos dos dibujos son los mismos, listo, son los mismos, aunque no parezcan, son los mismos. Aquí sube el lóbulo central de difracción, baja, lateral y así sucesivamente, listo. Aunque no parezcan, son los mismos, pero usted va a aprender a relacionarse con los dos, listo. Entonces, yo estoy en la pantalla y aquí abajo está el dispositivo. Entonces, en el dispositivo hay un solo huequito de tamaño B. ¿Listo? Y el dispositivo pues es muy largo, pero pues ahí me va a quedar muy torcido, pero no importa. Entonces, desde el dispositivo hacia la pantalla, yo puedo ir a donde quiera, ¿listo? Entonces arranco desde mi dispositivo y voy a la pantalla a donde quiera. Puedo ir al primer máximo, puedo ir al primer mínimo o puedo inclusive ir al primer máximo lateral. Si voy al primer máximo lateral, me tengo que parar en la mitad de esta barriguita, ¿listo? Pero como yo acabé de encontrar una ecuación para mínimos, entonces yo voy a ir hasta el mínimo 1, pero también puedo ir hasta el mínimo menos 1, o puedo ir hasta el mínimo 2, o puedo ir hasta el mínimo menos 2, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vean esto tan bacano. De una ecuación para mínimos, la ecuación para mínimos es B seno de teta igual a m segunda lambda. Pero yo en esta ecuación puedo ir entre mínimo y mínimo. Quiero ir desde el mínimo 1 hasta el mínimo menos 1. Y entre estos dos señoritos me quiero calcular este delta de teta. Entonces voy a coger esta ecuación y la voy a escribir en la aproximación paraxial. Todo lo que analicemos de la luz se va a analizar bajo la aproximación paraxial. Entonces, si se acuerdan de la óptica geométrica, en la aproximación paraxial, los ángulos son súper pequeños y uno puede coger los seno de tetas, aproximarlos a teta o aproximarlos a tangentes de teta. Lo más fácil que se puede hacer. Entonces yo acuerdo esta ecuación y la voy a aproximar a teta. Y luego de que la aproxime a teta, voy a sacar triangulito a ambos lados de la ecuación. Entonces, B no cambia, el teta es el que cambia porque yo me puedo parar en el teta para el 1 y menos 1 o me puedo parar también en este otro delta de teta. Vean, aquí también hay un delta de teta. Solo que este delta de teta es entre el más grande que es 2 y el más pequeño que es 1, ¿cierto? Entonces el delta de teta cambia, B permanece fijo. Y de este lado, lambda no cambia y lo que cambia es dónde me paro. Si me paro entre 1 y menos 1, mis contadores son 1 y menos 1. Y si me paro entre 2 y 1, mi contador es entre el 2 y el 1. Entonces ahí lo que cambia es el m. Entonces por eso esto me queda como delta de m segunda. Un delta es como final menos inicial, ¿listo? Entonces vean que de acá me sale una ecuación súper bacana que es que esos delta de tetas usted los puede calcular haciendo o evaluando el delta de m segunda por lambda sobre b. ¿Listo? Entonces vamos a probar para un lateral, para ese lateral del dibujito, ¿cuánto vale delta de teta? Delta de teta sería igual
a delta de m segunda por lambda sobre b. Estoy en un lateral, ¿listo? Puede ser entre el 1 y 2, puede ser entre el 2 y 3, puede ser entre el 3 y 4, lo que sea, pero que sean laterales. Laterales es al lado del máximo central. Si usted va y evalúa el delta de m segunda para los laterales, vamos a hacerlo en el que está en el dibujito. Final 2, inicial 1, ¿cierto? 2 menos 1 me daría 1. O hagámoslo, por ejemplo, entre el 3 y el 2. Final 3, inicial 2, también me daría 1, si lo pillan. Ese delta de teta para los laterales siempre va a ser un lambda sobre b, un lambda sobre b, porque el delta de m segunda entre el lateral consecutivo siempre me va a dar 1. Listo. Ya lo tengo. Ahora me voy a ir para el central. Me le voy a calcular al central el delta de teta. Con la misma fórmula, delta de m segunda por lambda sobre b. Entonces dejo lambda sobre b y me calculo delta de m segunda. En el central, ¿sí o qué? Entonces, final 1, inicial menos 1. Si usted hace esto, 1 menos 1, eso le da, menos por menos me da más, 1 más 1 me da 2. O sea, el gordo completo mide 2 lambda sobre b. ¿Sí se acuerdan que aquí había un cero imaginario que legalmente no aparece como franja oscura porque ya había una franja brillante? Eso me está diciendo que desde acá hasta acá debe haber lo mismo que desde acá hasta acá para que pueda sumar 2 veces lambda sobre b. Entonces, todos estos pedacitos suman lambda sobre b, para que cuando usted sume todo este delta de teta, todo el delta de teta le dé 2 lambda sobre b. Listo. Entonces, el tamaño del lóbulo central de difracción siempre es el doble del tamaño de los laterales. Por eso es que en estos dibujitos el lóbulo central de difracción se ve tan grande, ¿cierto? Si yo mido desde acá hasta acá, eso me va a dar lambda sobre b, y si yo lo mido hasta la mitad del oscurito, esto me va a dar lambda sobre b para poderme dar al final 2 lambda sobre b. Mientras que si yo voy desde oscuro hasta oscuro, ¿cierto? Que escogiendo todo el lateral, esta sería como la barriguita lateral, ¿cierto? Si yo voy desde oscuro a oscuro, o sea, desde menos 1 hasta menos 2, este me daría menos lambda sobre b, pero si yo voy desde 1 positivo hasta 2 positivo, entonces este me daría lambda sobre b. Entonces así puedo aprender a hacer mis dibujitos contando en separaciones de lambda sobre b. ¿Listo? Siendo b el tamaño de los obstáculos. Entonces, en mi fórmula tengo varias cosas. Cuando Grimaldi estudió la difracción, él vio que todos esos campos se superponían en una pantalla de observación y todos esos campos estaban desfasados una cantidad alfa medios, y que esa cantidad alfa medios servía para determinar el E total. Entonces el E total queda expresado en función de ese alfa medios y me permite determinar la intensidad. ¿Listo? Entonces, en la intensidad yo puedo determinar mínimos, pero también puedo determinar máximos. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero localizar en un máximo lateral, ¿cómo me puedo parar? Entonces usted se puede parar con la misma ecuación B seno de teta, pero el contador m segunda ya va a ser diferente, ¿cierto? Entonces vaya a separar el dibujito. Vamos a hacerlo en este dibujito que hay acá para aprovechar este dibujito. Yo fui hasta los máximos, hasta los mínimos de difracción, pero quiero ir es hasta los máximos laterales. Entonces, si llego hasta este máximo lateral que hay acá, yo tendría que pararme en la mitad entre 1 y 2. Y la mitad entre 1 y 2 es 1.5. Entonces, en este dibujo
voy a colocar con verdecito las posiciones de los laterales. Entonces, primer máximo lateral en 1,5, segundo máximo lateral en 2,5. A los lados de los negativos, menos 1,5 y este señorito estaría en menos 2,5. Entonces, si usted se quiere parar en los máximos laterales de difracción, la ecuación que tiene que hacer es 1,5 si se quiere parar en el primer máximo lateral, 2,5 si se quiere parar en el segundo máximo lateral y así sucesivamente, ¿cierto? Estos no son como los mínimos que son en enteros, 1, 2, 3, sino que estos son los semienteros, 1,5, 2,5, 3,5 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, de acá en la aproximación paraxial, el máximo lateral primero, este es el primero y este es el segundo. La posición del primer máximo lateral sería la teta igual a 1,5 de lambda sobre B. ¿Cuál sería la posición del segundo máximo lateral? El teta que está parado en 2,5 de lambda sobre B. Entonces, desde este eje punteadito de intensidad hasta ellos, usted tendría que ir formando este angulito verdecito, ¿cierto? ¿Cuál angulito sería? Este angulito, vamos a ver si me lo deja rayar decente. Sería este angulito. Véanlo acá. Voy a pintar en verdecito. Este angulito verdecito que hay acá sería mi teta para ese máximo lateral. Desde el eje de intensidad hasta allá habría 1,5 de lambda sobre B. Listo. Uno puede ir a donde quiera. Establece una fórmula de mínimos, pero con esa fórmula de mínimos puede ir claramente hasta el máximo lateral que usted quiera. ¿Listo? ¿De qué depende hasta qué máximo lateral puede ir? De la pantalla. Porque miren, si uno pone acá este dibujo, por más alejado que yo esté, no, sí se empiezan a ver las barritas, pero en intensidad son muy suaves, muy suaves, muy suaves. Vamos a cambiar la longitud de onda a ver si el dibujo mejora. Pues mejora, es como que se vea más decente, con morado, con azul, con este verde. Yo no sé, yo soy como muy ciega, muchachos. Vamos a hacerlo con este verde. Ahí, vean, con este verde se ve. Voy a poner el patrón con la curva. No sé si alcanzan a pillarse en ahí ahora sí la curvita. Entonces, este es el eje en cero de la intensidad. Listo. Voy a poner los nombres. Este es el primero lateral. Al lado positivo y al lado negativo. Lateral. Este es segundo lateral. Van que acá se alcanza a ver un tris del tercer lateral, ¿cierto? Y ahora vamos a colocar con rojo los mínimos. Cae esta barriga, ay, yo a este patrón, muchachos, le digo como el sombrero mexicano, no sé, pero yo una vez me vi una película donde había un sombrero así grandote y en estos extremos de acá estaban el queso. Entonces yo veo esto como grande, como un sombrero y cae. Como estos de acá se hacen tan chiquiticos en intensidad del sombrero, a veces uno solamente alcanza a pillarse, si mucho, el primer lateral o este segundo lateral. ¿Listo? Entonces, como aquí el sombrero cae, este es el primer lugar donde la intensidad se hace cero. Entonces, este es el primer mínimo. Luego, este lateral cae, entonces este es el segundo lugar donde la intensidad se hace cero, entonces es el segundo mínimo. Y este es el tercer mínimo y así sucesivamente. Listo. Los de rojo son los contadores de m segunda, que son los mínimos, donde la intensidad se hace cero. Entonces, la idea de todo lo que vamos a hacer de nuestros fenómenos es aprender a estudiar estos patrones, a calcular intensidades en diferentes valores o en diferentes posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo ir y calcular cuánto es la intensidad acá. Entonces, vamos a hacerlo. Este es mi dibujo y me voy a parar en el primer máximo lateral y voy a saber
cuánto es esta X, porque esta X sería en todo este eje de intensidad, cuánto de intenso es el primer máximo lateral. Listo, entonces vamos a ir a ver cuán intenso es ese señorito máximo lateral. Me vengo para acá. Entonces estoy en el primero, ¿listo? Entonces como estoy en el primero, estoy acá. En el primero, teta es igual a 1.5 lambda sobre B. Y la intensidad se escribe como I sub 0 por FD. Y FD es el seno de pi lambda B seno de teta sobre pi lambda B seno de teta. Todo está elevado al cuadrado. Entonces, como yo quiero saber cuánto es la intensidad del primer máximo lateral, voy a evaluar esa intensidad para este teta. ¿Cómo se hace esa vaina? Súper fácil. De esta ecuación la voy a transformar al teta que vale 1.5 lambda sobre B. Todo este B lo voy a quitar de ahí y lo voy a mandar aquí arriba a multiplicar. Y el lambda que está multiplicando lo voy a pasar aquí abajo a dividir. Entonces, en realidad, hice una transformación para hacer la siguiente trampa matemática. Voy a la ecuación y la escribo bajo la aproximación paraxial. Bajo la aproximación paraxial es donde está el teta, donde está el seno de teta, quitar eso y escribirlo como teta, ¿sí o qué? Entonces, en esta ecuación tengo B, teta, lambda, porque seno de teta es teta, listo, imagínense que ese seno no está y que dice teta, entonces B teta lambda es conocido. Entonces yo solo tengo que hacer un cálculo matemático y poner en mi calculadora cuánto es el seno de pi por 1.5 dividido pi por 1.5. ¿Listo? Y hacer ese cálculo matemático para saber qué tan intenso es mi máximo lateral número 1. ¿Cómo se hace ese cálculo? Como aquí me aparece un seno de teta y usted lo quitó y lo puso en la aproximación parcial como un teta, y como aquí usted puso este pi matemático salió de esto. Usted dijo que el seno se hacía 0 en 0 pi. Usted dijo que el seno se hacía 0 no en 180 grados, sino en pi. Y los pi se encuentran en radianes. Entonces, lo más delicado de la interferencia y de la difracción es saber en la calculadora cómo hacer correctamente los cálculos. Este pi está en radianes. Entonces, cuando usted haga aquí su cálculo en la calculadora, la tiene que tener en radianes, porque si la tiene en grados, entonces este pi lo tendría que transformar a 180, listo. Entonces, como yo no quiero hacer eso, voy a poner mi calculadora en modo 2 de radianes y voy a calcularme el seno de 1.5 pi dividido pi por 1.5. Cojo todo eso, lo evalúo, me da un número negativo, pero como está elevado al cuadrado, me libro de ese número negativo, entonces me dice que la intensidad del primer máximo lateral es de 0. Lo va a escribir con 3. 0,45 y sub 0. Entonces que si usted se viene para acá, para esta grafiquita, esta montañita en el eje de intensidad, imagínense que este es el eje de intensidad. Entonces en función de I sub 0, esta barriguita de acá, que tiene una posición horizontal y una posición vertical, en la posición vertical está teniendo un 0.045 I sub 0. De todo el I sub 0, él tiene el 0.045 I sub 0. Listo. Este señorito, miren que él es todavía más chiquito, tendría menos intensidad. El siguiente lateral tendría todavía menos intensidad. Listo. Entonces la meta de lo que vamos a hacer en nuestras siguientes clases es ya coger el problema y empezarlo a complicar.
multiplicar, ¿cierto? Esto era para un huequito, pero cuando teníamos dos huequitos, este es un huequito, una rendija, un one slip, ¿cierto? Si yo pongo dos, el patrón cambia completamente. Acá solo se pueden ver estas tres franjitas brillantes, ¿cierto? Pero si yo viera eso en mi patrón de difracción, lo pongo azul para que se vea azul también, pongámoslo azul, y pongo ahora dos rendijitas n igual 2, vean cómo se vería de poderoso el patrón. Entonces, la idea de las siguientes clases es poder entender perfectamente este patrón. Si lo acerco, si lo alejo, que usted sea capaz de entenderlo, dibujarlo y determinar las nuevas cosas que en él van apareciendo. Listo. Cada vez que uno le va agregando al dispositivo, aquí es con dos huecos, con un hueco, con dos huecos, con tres huecos, con cuatro huecos, con cinco huecos, cada vez que uno va modificando el número de rendijas, huequitos u obstáculos, el patrón se empieza a recomplicar, se pone sabroso, le salen un montón de cositas diferentes. Entonces la idea de las clases es descubrir esas cositas diferentes, estudiarlas, comprenderlas y aprender a hacer diferentes cálculos de posiciones, intensidad y estudiarlo pues como en los diferentes problemas que puedan aparecer. ¿Listo? Entonces en nuestra siguiente